Bueno, pues muy buenos días, señoras y señores congresistas. Pasamos a realizar la sesión técnica número 9 bajo el título de los retos del ensuciamiento de las membranas de ósmosis inversa y el proceso de oxidación, clave en los procesos de tratamiento de agua. Bienvenidos. Comenzamos la primera presentación con Liuba Domínguez Chavalina, de la empresa H2 Innovation, y su ponencia es sobre la importancia de las limpiezas preventivas en un sistema de ósmosis inversa con alimentación de aguas superficiales. Adelante, Liuba. Buenos días a todos. Gracias a Edir por concedernos unos minutos para dar algunas pinceladas de lo que venimos haciendo en nuestra empresa con respecto a limpiezas preventivas en sistemas de ósmosis inversa. Bueno, comentar que esto se ha hecho con la colaboración de la empresa Fluence y se ha realizado, el caso de estudio, se ha realizado en una empresa de Brasil del sector alimentario y, bueno, pues que produce agua osmotizada para aplicaciones de caldera. Me gustaría decir que es un caso de éxito, pero no creo que es tan de éxito. Tienen unos problemas importantes de diseño, tienen ineficiencias en la operación, pero bueno, porque muchas de las plantas ustedes conocen que en países en vías de desarrollo pues no tienen pues la automatización, la instrumentación comparado con lo que tenemos aquí en España, pero bueno, que realmente, por supuesto, aprendemos mucho de ellos y es mucho más importante optimizar sus procesos en este sentido. Entonces, lo que hemos propuesto es trabajar, implementar un protocolo general de trabajo de limpiezas eficientes de membrana que sí que ha tenido éxito en otras plantas, en la que hacemos uso primero de autopsias de membranas cuando existen, después mi compañero Javier hablará en detalle de este punto. Por supuesto, seleccionamos los productos multifuncionales desarrollados para limpiezas, diseñamos e implementamos los protocolos de limpieza en función del ensuciamiento y de las características de la planta, y muy importante es que tratamos de hacer el análisis de datos para ponerle número y ver si realmente las limpiezas han sido eficientes, fundamentalmente calculando el incremento de la producción de agua y la reducción del consumo energético. Entonces, bueno, la pregunta del millón, ¿cuándo y cómo hacemos las limpiezas de membranas? Pues hemos visto pues, en estos días también que pues, se están desarrollando algoritmos con la inteligencia artificial que pues, nos pueden ayudar a predecir el tema del ensuciamiento, pero hasta ahora que sepamos, pues no existe una respuesta certera a esta pregunta. Y si alguien tiene respuesta, que no diga nada, que me chafa la presentación. Pero bueno, sí que hay principios generales que debemos considerar. Por ejemplo, ¿somos reactivos o somos proactivos en las limpiezas de membrana? ¿Esperamos a ese 10 o 15% de incremento de la delta P o reducción de los caudales de permeado, o somos más proactivos y evitamos o prevenimos esos niveles críticos de ensuciamiento? Pues nosotros estamos apostando por la segunda opción, ser proactivos. Y el segundo y el tercer punto, que es importantísimo, es seleccionar los limpiadores adecuados para los sistemas de ósmosis e implementar los protocolos de limpieza que a veces no se tienen en cuenta y son tan o más importantes que la propia selección de los productos químicos. Entonces, bueno, pues ahí tienen fotos de la planta. Son 2 trenes con una capacidad con membranas Toray, con capacidad de 1000 metros cúbicos por día cada uno. Y el primer problema grande es que pues, hay un mal diseño en uno de los sistemas de pretratamiento, lo que hace que el agua que entra a la ósmosis inversa ya vaya con un SDI de 6, el doble de lo recomendado. Por lo tanto, resulta en un cambio de los cartuchos cada 3-4 días y la frecuencia de limpieza es muy alta. Entonces, bueno, pues ese es el sistema con el que limpian. En el tema operacional, pues el primer error es que
utilizaban un producto A y B que no es específico para limpieza de membrana, y segundo, que hacían limpiezas reactivas. Los incrementos de delta P eran muy altos. Nosotros, por supuesto, tenemos productos que son multifuncionales. Hemos utilizado un producto CID alcalino y ácido, en el cual pues además de tener pues la acción química del surfactante, el quelante, etcétera, pues también tiene un producto que genera pues microburbujas y efervescencia, y que entonces ahí tiene una acción física para aumentar la eficiencia de la limpieza. Pues la estrategia consistió en ir reduciendo esos delta P en cada ciclo de limpieza, y que se ven en las últimas 4 limpiezas, ¿vale? De 3,5 a 2,7, para ir recuperando el sistema. Lo único que nos preocupaba era si había pérdida de capacidad de rechazo de sales, y bueno, vimos que las conductividades se mantenían por debajo de los 15 microsiemes por centímetro. Entonces, bueno, pues ahí está ven la evolución de los diferenciales de presión. En las primeras, en las primeras curvas, pues lo que hacían era, se ve que redujeron hasta un 30% las presiones de alimentación para seguir produciendo y no sobrepasar los 3,5 bares, que ya es bastante significativo. Y en las últimas ciclos de filtración, como ven, además de reducir esa delta P, pues vimos que también las pendientes eran mucho menores, lo cual son indicadoras de que la velocidad de ensuciamiento también es mucho menor. Y bueno, pues todos conocemos los beneficios de trabajar con menores diferenciales de presión, con tema de consumo energético, minimización del efecto telescopio y bueno, el aumento de la vida útil de las membranas. Lo mismo con la evolución de los caudales de permeado. Como se ven en las últimas gráficas, pues se logró mantener una estabilidad en los caudales de permeado, y que estuvieron alrededor del 87% del caudal nominal. Como la duración de los ciclos de filtración no era constante, lo que hicimos fue calcular el volumen medio diario ponderado para definir si realmente estábamos produciendo más agua o no. Entonces, en los primeros 3 ciclos correspondientes a las limpiezas que no se hicieron correctamente, o las limpiezas reactivas, pues la media fue de 310 metros cúbicos por día, y cuando los últimos 4 que correspondían a las limpiezas preventivas, pues se incrementó hasta un 437 metros cúbicos por día, que es un incremento del 41% de la producción de permeado. Esto está muy alineado con la iniciativa Water Positive, que pues seguro que todos conocen, bueno, fundamentalmente con la premisa de buenas prácticas operacionales para maximizar la producción de agua. Y por último, pues es la gráfica de las presiones de alimentación, que bueno, ya sabemos que es el factor que mayormente influye en el tema de consumo energético. Podríamos inferir que hay menos consumo en los primeros ciclos, pero bueno, hay que tener en cuenta pues los caudales de entrada-salida, recuperaciones, etcétera, etcétera. Y al final, haciendo un análisis detallado de este consumo, vimos que solo de las 3 primeras, solo la primera tuvo un ahorro energético de 3,7%, y en cambio las últimas 4 que se hicieron correctamente, con los productos adecuados y los protocolos de limpieza adecuados, pues todas tuvieron un ahorro energético entre 6 y 12%, que bueno, son valores bastante significativos. Entonces, en lugar de comentar las conclusiones, me gustaría comentar que bueno, hace unos días tuvimos unas noticias de la planta. Desgraciadamente tuvieron que cambiar las membranas el año pasado, o sea, no pudieron recuperar, había un ensuciamiento irreversible, incluso daño físico, pero utilizando estos productos y utilizando los protocolos que hemos recomendado, han podido trabajar durante estos 6 meses del 2025 eficientemente y estable. Lo que no han podido es reducir las frecuencias de limpieza, porque no han solucionado el tema del pretratamiento, que es muy importante. Pero bueno, estamos contentos porque ayudamos a pues, mejorar la optimización o mejorar la eficiencia del sistema, y pues hacer su proceso mucho más sostenible. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por ceñirte al tiempo. Bueno, ahora el señor Takeshi Konda, de Toray Industries, nos va a desvelar los secretos en el desarrollo de una membrana de ósmosis inversa de bajo ensuciamiento, mediante la optimización de la geometría del espaciador. Buenas tardes. My name is Takeshi Konda from Toray Industries.
Today I will present our recent work on development of low-fouling outer membrane element by optimizing feed spacer geometry. Let me begin by the global water challenges. Water scarcity is a pressing issue, especially in the regions marked in red on this map. It is estimated that 660 million people lack access to clean drinking water, and 2.4 billion people lack access to sanitation facilities. These figures underscore the urgent need for water purification technologies. Water resources are mainly categorized into seawater and brackish water. And brackish water, in turn, contains groundwater, lake water, surface water, and wastewater. And among the available technologies for water purification, reverse osmosis has emerged as a promising and widely adopted solution due to its high efficiency in removing contaminants. So let's take a closer look at the structure of outer membrane elements. The outer membrane elements consist of three main components: the outer membrane itself, permeate spacer, and the feed spacer. Among these, feed spacer plays a critical role in determining the overall performance of the outer element. So in this presentation, I will focus on the feed spacer and how its design can be improved to enhance the membrane performance, especially in terms of fouling resistance. So here I show the challenges with feed spacers. It is already reported that the membrane fouling is the most major problem in RO systems, and fouling often occurs at the contact points between the membrane surface and the spacer filaments, as well as the intersections of the spacer filaments. These areas can easily trap foulant, and this leads to the increased differential pressure and increasing differential pressure and decreased membrane life. So the images shown here demonstrates that how membrane fouling occurs at the membrane surface. And over time, this results in the gradual increase in differential pressure, which is a key indicator of fouling. So to address this issue, we investigated two main approaches to spacer optimization. So in conventional spacer, filaments are in direct contact with the membrane surface. This contact creates dead zones where foulants can easily accumulate. So in order to mitigate this, we redesigned the filament configurations so that the filaments are slightly elevated from the membrane surface. This helps that prevent stagnation zones and promote feed water distribution, thereby mitigating the foulant. So second approach involves the intersection shape optimization. So we analyze 4 types of intersection geometries as shown here, and by the computational fluid dynamics, CFD, to evaluate the impact of intersection geometries on substrate concentration and flow behavior. So these are the CFD analysis results. These results revealed that the V-shaped intersection, the feed spacers with V-shaped intersections significantly reduce the volume fraction of high concentration zones. These zones are associated with a higher risk of biofouling and scaling. So among the geometry tested, the V-shaped design exhibited the lowest substrate mass fraction, indicating a lower likelihood of foulant accumulation. So this is velocity distributions around the intersections, and it revealed that the V-shaped intersections generates the highest flow velocity immediately downstream of the intersection.
So this enhanced flow makes the very high shear flow in those regions, and this helps to dislodge and carry away potential foulants more effectively. So this is a field test, and with the alloy elements equipped with the newly designed V-shaped field spacer. And secondary treated dyeing wastewater after UF treatment was utilized for feed water resource. And the system setup included 2 alloy membrane elements operating in parallel under the same constant flux conditions. So this is the differential pressure profiles of the field test. So as you can see, the blue line corresponds to the conventional spacer, and the red line corresponds to the V-shaped spacer. And as the operation progressed, both spacers exhibited the enhancement of differential pressure. But by day 13, the V-shaped spacer demonstrated a significantly lower differential pressure, less than half that of the conventional spacer. This strongly indicates that the very good property of the V-shaped spacer. So this is the conclusions, and we have demonstrated that optimizing the geometry of filaments, specifically by elevating the filaments and adapting V-shaped intersections, can significantly reduce the fouling in alloy membrane elements. And these improvements lead to lower pressure drops, enhanced operational stability, and potentially longer membrane life. So we have recently published a paper detailing more advanced research on precise design strategies for efficient feed spacers. So if you are interested, I encourage you to read it for further insights. So thank you very much for your attention. Gracias. Damos paso ahora a Eduardo Gracia, de Trojan Technologies, que nos va a presentar oxidación ultravioleta para la regeneración de agua para uso potable o cuaternarios. El caso práctico de Big Springs, en Texas. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes o buenos días, que no me quiero meter en líos ya desde la primera frase. Vamos a hablar efectivamente de cómo la oxidación avanzada basada en luz ultravioleta puede ayudar en casos de reuso potable o en cuaternarios. Para ello voy a usar un caso en Texas, que tampoco es un caso nuevo, es de hace 10 años, pero vais a ver durante la presentación que son circunstancias perfectamente aplicables en España y en otros países. Antes de ir al caso de Big Springs, voy a pasar un poco por encima sobre cómo es la tecnología de oxidación avanzada basada en ultravioleta. El ultravioleta es conocido y respetado y está muy demostrado como un desinfectante, pero también en determinadas condiciones y añadiéndole un oxidante, o incluso para algunas moléculas solo con el ultravioleta también se pueden romper algunos enlaces. Entonces, los típicos contaminantes que están asociados a la oxidación avanzada son algunos contaminantes industriales, como el 1,4-dioxano, el NDMA, que también es un subproducto de un proceso de tratamiento de aguas, pesticidas, farmacéuticos. Algunos de estos contaminantes ya están en la lista de contaminantes en el cuaternario, con lo cual lo que voy a contar es aplicable. De todas las tecnologías que hay de oxidación avanzada, ozono, peróxido, ultravioleta, voy a centrarme solo en ultravioleta con peróxido. También se puede hacer con cloro, pero voy a centrarme en peróxido. Cuando combinas el peróxido con el ultravioleta, dentro del reactor suceden dos reacciones simultáneas. Una es la fotólisis propia, que es la luz ultravioleta rompiendo algunos enlaces. Por ejemplo, de los contaminantes que hemos visto antes, el NDMA es uno de los que el ultravioleta es capaz de romperlo.
Y la otra reacción que se sucede también es que el ultravioleta rompe el peróxido, genera el radical hidroxil, que es el verdadero agente oxidante de toda esta historia. Y la mayoría de contaminantes de los que tratamos con oxidación avanzada son tratados con el radical hidroxil. El equipo en su conjunto requiere el oxidante, requiere el reactor ultravioleta. Cuantos más avanzados sean los mecanismos de control, de conocimiento de la calidad de agua, mejor se obtendrá el balance entre oxidante y ultravioleta. Y luego, en algunos casos, hace falta o carbono activo o algún otro agente para retener el exceso de peróxido. Big Springs. Big Springs está en Texas, entonces tuvieron escasez de agua, como en otros sitios, y su recurso tradicional para dotar a la planta potable de agua bruta eran embalses y lagos, que en 2014, como veis su capacidad, estaban al 1,4, al 0,9 y al 14%, con lo cual tuvieron un problema bastante serio. ¿Qué se plantearon? Pues básicamente las tres opciones básicas. Una, buscar otra captación de agua, agua subterránea o desalación, o reuso no potable o reuso potable. El tema de la desalación, Big Spring está a 1.000 kilómetros de la costa, entonces como que le resultaba un poco caro. Agua subterránea, pues no vieron que fuese muy sostenible porque no había mucha capacidad de extraer, también estaba lejos y tal. Se plantearon entonces las dos opciones, reuso no potable o reuso potable. Para compararlas se basaron en cuatro razones que vamos a ir viendo ahora rápidamente. La primera, hay demanda todo el año. En esta comparativa ganó el reuso potable, porque sí que hay demanda todo el año, la gente bebe agua todo el año, con lo cual sí. La no potable, que era para riego de cultivos, riego de calles, todos sabemos que el riego de cultivos, si llueve no te compran agua, si no llueve sí, entonces no es todo el año, es muy estacional. Sostenibilidad del abastecimiento de agua potable. Otra vez, lógicamente, el reuso potable ganaba porque era sostenible, era durante todo el año, y el concepto que se están planteando es no podemos hacer que llueva, pero sí podemos generar agua y generar agua bruta para poder llevarla a la planta potable. Con el reuso no potable, pues depende de varias cosas. La tercera razón es la distribución. Otra vez el reuso potable ganó porque el sistema de distribución de agua potable existe. La distribución de agua no potable no la tenían hecha. Es un estado grande, había que llevar mucha canalización de una planta a otra y tal, para el uso final. Y la cuarta razón era que había que mejorar plantas residuales en caso de que haya reuso no potable. Tenían que mejorar filtraciones en varias plantas. Con el reuso no potable, lo que decidieron, y vamos a verlo a la continuación, es generar una estación de purificación, ellos le llamaron instalación de producción de agua bruta, centralizada, en la que recogían agua residual, con un tratamiento avanzado, la mezclaban con el agua que provenía de los embalses y de los lagos y con eso dotaban al agua potable. Entonces, el tratamiento que decidieron hacer, basado también en lo que se estaba haciendo en California años anteriores, era con una microfiltración, una osmosis inversa y la oxidación avanzada. La microfiltración elimina el 50% de los sólidos, materia orgánica, también empieza a eliminar ya virus, bacterias, protozoos. Osmosis inversa, no voy a decir nada porque hemos visto 25.000 presentaciones. Y el proceso de oxidación avanzada, pues para lo que sirve es para eliminar las trazas de los contaminantes que son capaces de pasarte la micro y la osmosis. En Estados Unidos está regulado el 1,4-dioxano y el NDMA porque son capaces de pasar micro y osmosis y son bastante chungos. Entonces, la oxidación avanzada lo que te garantiza es una serie de logaritmos de reducción en virus, bacterias y protozoos y te elimina también las trazas que te quedan de 1,4-dioxano
y NDMA, que son lo que están usando como indicadores. Como conclusiones, pues es una planta que está funcionando hace 10 años, con lo cual es factible y es realista. En Estados Unidos se está usando en muchísimas plantas, en California empezó todo, hace 30 años, Trojan ayudó mucho a desarrollar todo esto, y luego el multibarrera, la aproximación a la multibarrera es muy eficiente, y en cuanto a aplicaciones en España, evidentemente cuando sea reuso indirecto potable o reuso directo potable es una aplicación que va muy bien porque la calidad de agua que se recibe después de todos estos procesos es muy buena, con lo cual se eliminan todas las trazas, te aseguras una calidad de agua potable, pero en cuaternarios también le vemos una salida cuando se vaya a verter ese agua a un efluente que aguas abajo tenga una planta potable. Y con esto acabo la presentación. Muchas gracias. Hay que decírselo. Muchas gracias, Eduardo. Lo has clavado al 00. Es la primera vez que lo veo. Porque al que no lo ve, bueno, sale un reloj que es dañino, ¿no? Yo cuando tenga que hacer la presentación mía me voy a centrar en el reloj, no sé lo que voy a decir. Bueno, te come el reloj, macho. Bueno, y ahora doña Paula Serrano, de la Plataforma Solar de Almería, CIEMAT, nos va a hablar de la regeneración de aguas residuales industriales mediante procesos de oxidación avanzada. Venga, cuando usted quiera. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo soy Paula y hoy voy a presentar una parte pequeña de la tesis doctoral que estoy llevando a cabo. Bueno, como ya se ha nombrado aquí varias veces, nos enfrentamos a una situación de escasez hídrica y además se está produciendo un incremento de la población a la vez que una mejora en la calidad de nuestras vidas. Es por ello que también se produce un aumento tanto en la demanda de bienes como de servicios y por ello se produce un incremento tanto en el número como en el tipo de empresas que no solo consumen agua, sino que también producen aguas residuales industriales muy complejas, las cuales contienen contaminantes orgánicos recalcitrantes muy variadas en su naturaleza y también en su concentración, que no son eliminados en las estaciones depuradoras hoy en día con los tratamientos convencionales establecidos. Por tanto, como las empresas también buscan seguir una economía circular en cuanto a sus aguas, para reducir su huella hídrica, lo que se proponen son los procesos avanzados de oxidación, donde se generan unos radicales con alto poder oxidativo que son capaces o serían capaces de eliminar estos contaminantes y así estas empresas podrían reutilizar sus aguas. Además, si se combinan con la energía solar, se podría producir un ahorro económico y energético. Por tanto, el objetivo de este trabajo es identificar el enfoque en cuanto a tratamiento y regeneración de un agua industrial específica, en este caso de la industria del procesado de banana, y en concreto del proceso de lavado, el cual contiene azoxystrobin, que se trata de un fungicida para evitar la aparición de hongos cuando esta fruta ha sido cortada y almacenada. Y, por tanto, el objetivo concreto del trabajo es seguir el comportamiento de este contaminante. Por tanto, ¿cómo se ha llevado a cabo este trabajo? Bueno, se han simulado diferentes aguas residuales industriales con diferentes concentraciones de este contaminante, añadiendo un producto comercial y ajustando los carbonatos alrededor de 15 miligramos litro, ya que se sabe que estos son scavengers de los radicales generados. Por tanto, para concentraciones bajas de este contaminante, se estudiaron procesos fotoquímicos solares a pH natural en un reactor tipo Raceway, con una altura del líquido de 5 centímetros. En estos procesos también se estudiaron 3 oxidantes que fueron peróxido de hidrógeno, peroximonosulfato o PMS y persulfato, y variando también sus concentraciones. Posteriormente se ensayó otra concentración más alta, en este caso de 100 miligramos litro, aplicando el proceso fotomentón solar, ya que se sabe que es un proceso más agresivo y se estudió en un reactor tipo CPC. En este caso, el volumen total fue de 10 litros y basándonos en trabajos previamente realizados en nuestro grupo, la concentración de hierro fue de 20 miligramos litro. En estos ensayos se varió la concentración de peróxido de hidrógeno y se llevaron a cabo a pH ácido y natural. En este último caso se añadió EDDS como agente complejante, ya que se sabe que precipita a pH natural el hierro. Posteriormente, con los resultados obtenidos, se realizaron los mismos ensayos
Bueno, los mejores resultados obtenidos se estudiaron en agua real y en este agua también, dejándola decantar sobre una hora, se consiguió una concentración entre 20 y 30 miligramos por litro de azoxastrobin, por tanto también nos permitía ensayar las concentraciones bajas. Por tanto, en cuanto a resultados del agua simulada, con 20 miligramos litro, usando peróxido de hidrógeno y PMS, no se obtenía ni el 50% de degradación en un tiempo de 180 minutos. Sin embargo, usando el persulfato, obteníamos en solo 5 minutos de tratamiento el 50% y el 80% en 105 minutos. Posteriormente, cuando se ensayó las concentraciones altas, a pH natural se obtenían peores resultados porque el hierro continuaba precipitando y además aportaba color al agua, y los mejores resultados fueron con las concentraciones más altas de peróxido de hidrógeno, ya que se obtenía prácticamente toda la degradación en 45 minutos. Posteriormente, el proceso Photofenton con las mejores condiciones se aplicó al agua real, siendo también eficiente, ya que se obtenía también más del 99% de degradación en 60 minutos y el 80% en media hora. Sin embargo, como era esperado, para el sobrenadante, aparte de que con el peróxido y el PMS no se obtenía la degradación, aparte con el persulfato se obtenía el 40%. Esto era esperado ya que la matriz de agua era más compleja, además tenía los carbonatos y otros iones que podrían dificultar la degradación. Por tanto, en cuanto a conclusiones, el proceso Photofenton solar para aguas con altas concentraciones de azoxastrobin y justo para estas características fueron efectivos, ya que se degradaba para el agua simulada en 45 minutos y para el agua real en 1 hora. Sin embargo, para los 20 miligramos litro, el proceso fotoquímico solar utilizando persulfato sí que fue efectivo para el agua residual simulada, pero no para el real, que es lo importante. Por tanto, deberían de estudiarse otras alternativas como que llegaran al menos al 50% de la degradación de este contaminante, como podría ser aplicar condiciones más agresivas, como por ejemplo el proceso Photofenton solar o el proceso Photofenton, estudiar concentraciones más altas del persulfato a ver si fueran efectivas, o estudiar otros oxidantes a pesar de que su precio pudiera ser más alto. Y bueno, no lo pongo aquí, pero también se podrían utilizar otros procesos de oxidación avanzada, como podría ser la ozonización o la ultravioleta. ¿Y me sobra 2 minutos? Sigue. 2 minutos que ha regalado a todos, comeremos 2 minutos antes. Bueno, pues damos paso ahora a Javier Rodríguez Gómez, de H2O Innovation, que nos va a hablar del impacto del biofilm en membranas, problemas frecuentes y soluciones prácticas. Adelante, Javi. Hola, buenas. Bueno, gracias Silvia, gracias Bartolomé. Voy a hablar del impacto del biofilm en membranas, problemas frecuentes y soluciones prácticas. Es un poco un punto de vista más desde el que tenemos en el laboratorio. Unas rápidas pinceladas de cómo se forma el biofilm. Bueno, los microorganismos llegan disueltos en el agua, se depositan sobre la superficie de la membrana, comienzan a segregar los EPS, derivados proteicos y polisacáridos, y esa matriz que vamos a obtener es lo que consideramos, lo que llamamos biofilm. A partir de ahí va a haber un crecimiento y una replicación que se va a extender por todo el sistema de membranas. Tras más de 2.000 autopsias de membranas y los distintos asociamientos que encontramos, bueno, podemos afirmar que el biofilm es el que más encontramos en este caso. Si hablamos de agua de mar, ya nos vamos al 60% de las membranas, por lo tanto, podemos afirmar que es el principal desafío dentro del tratamiento de aguas. ¿Cuáles son los fallos operacionales en planta que podemos observar? Bueno, el más característico es el aumento de la presión diferencial. Vamos a obtener una pérdida de la permeabilidad, por lo tanto una pérdida de la calidad del agua, a la larga una reducción de la vida útil de la membrana y un aumento de los consumos energéticos en planta. ¿Cómo podemos identificar o cuál es la principal herramienta que podemos utilizar para identificar las principales causas de fallo en las membranas? Bueno, pues en este caso son las autopsias. Es un proceso complejo que engloba distintas técnicas, como pueden ser la microscopía electrónica de barrido, la espectroscopía de infrarrojo o distintos análisis microbiológicos. Además de estas técnicas, bueno, existen
otras técnicas mucho más sofisticadas, como pueden ser la microscopía confocal o la cromatografía líquida con detección de carbono. ¿Qué es lo que solemos ver, por ejemplo, en este sistema de 7 membranas como digo, de agua de mar con un ensuciamiento relevante por biofilm? Bueno, pues siempre vamos a encontrar que las primeras posiciones tienen una mayor acumulación y dentro de estas primeras posiciones siempre las zonas del extremo de alimentación son las que más impacto van a sufrir. ¿Cuáles son las características más comunes del biofilm? Bueno, con la experiencia que tenemos podemos afirmar que es prácticamente imposible encontrar un biofilm puro. Una de las propiedades que va a tener este biofilm es que va a tener la capacidad de absorber cualquier otro tipo de ensuciamiento que pase el pretratamiento. Por lo tanto, va a formar una matriz compuesta que va a ser que va a permitir favorecer la compactación de este ensuciamiento y va a dificultar su eliminación. Como he dicho antes, la forma de medir este parámetro en las plantas es mediante la diferencia de presión. La forma que tenemos de estudiar este daño en las membranas en el laboratorio es mediante el estudio de la permeabilidad. Como pueden observar, un comportamiento característico del biofilm en las membranas es una retención de sales inferior a diseño y, al igual, un cabo de permeado inferior a diseño. Aplicando unos protocolos de limpieza correctos podemos llegar a revertir estos valores. Cuando no conseguimos revertir estos valores con los procedimientos de limpieza, podemos sospechar que la membrana puede estar dañada. ¿Qué tipos de daños podemos encontrar en las membranas de ósmosis? Bueno, por un lado tenemos los daños físicos. Como he dicho, la diferencia de presión de las membranas va a provocar, además de que el biofilm tiene una afinidad por el material espaciador, un desplazamiento de este material espaciador hacia el extremo del rechazo, que va a provocar a la larga que pueda dañar o provocar estas huellas o marcas de abrasión sobre la superficie de la membrana. Además de los daños físicos, podemos encontrar daños químicos, donde la estructura de la membrana puede sufrir daños. Suelen estar asociados siempre a procesos de desinfección. En este caso, lo más habitual es por problemas de sobredosificación o un contacto elevado con cloro. Y la forma que tenemos de evaluar este daño es mediante el uso, por ejemplo, de la espectroscopía de infrarrojo, midiendo la intensidad de las bandas de poliamida. Una desaparición de estas bandas va a ser notable en este daño. Además, existen otras técnicas como el test de Fujiwara o el XPS. Una vez que sabemos que tenemos un problema con el biofilm en la superficie de la membrana, bueno, podemos aplicar distintas soluciones correctivas. La más común son los procedimientos de limpieza. Podemos aplicar tanto limpiadores genéricos como limpiadores formulados. Como he dicho antes, al tratarse de un ensuciamiento compuesto que es capaz de atrapar distintos componentes, los limpiadores alcalinos multifuncionales han quedado demostrado que son mucho más efectivos para eliminar este tipo de ensuciamientos. Para evitar la formación del biofilm en la superficie de la membrana podemos aplicar distintas soluciones preventivas. Una de las formas más eficaces siempre es intentar realizar limpiezas preventivas en nuestras membranas. Esto va a ayudar a que la formación de la biopelícula sea mucho menor y obtengamos a la larga una mayor recuperación de nuestro sistema. Existen otros métodos de detección temprana, el uso de desinfectantes, uso de compuestos multifuncionales o compuestos bacteriostáticos que también pueden ayudar a prevenir estos problemas. Dos pinceladas simplemente de los compuestos multifuncionales. En este caso, este compuesto formado por un algicida, un biocida y un floculante nos va a permitir con un único compuesto mejorar la eficacia tanto del pretratamiento gracias al floculante como evitar la formación del biofilm gracias al algicida y al biocida. Como pueden ver en la gráfica, en este caso se estaba aplicando hipoclorito en la planta, se realizó una limpieza química y una posterior dosificación de este compuesto multifuncional. Y como pueden observar, se quedó estable la presión de entrada durante mucho tiempo. Además de esto, podemos utilizar compuestos bacteriostáticos. Este compuesto formulado lo que nos va a permitir es evitar el crecimiento y la formación de la biopelícula en nuestras membranas. Lo bueno de este producto es que se trata de un producto muy versátil, gracias a que podemos dosificarlo en línea, de forma continua o de manera intermitente, y podemos aplicarlo también como limpiador, tanto de forma individual como combinado con otros limpiadores.
Otro caso práctico en el que la aplicación de este producto consiguió reducir la presión de entrada de la planta. Como conclusiones y para finalizar, bueno, la experiencia en laboratorio nos permite afirmar que hay que aprender a convivir con la biopelícula hoy en día. Lo único que podemos hacer es minimizar su daño y evitar que llegue a generar daños irreversibles en la superficie de la membrana, aplicando distintas soluciones integradas que nos permitan un mayor ahorro y una mayor sostenibilidad dentro de las posibilidades de nuestra planta. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Ahí está, otros 40 segundos al saco. Bueno, y ahora don Samuel Santiago, de la Universidad de Alicante, nos va a hablar de la evaluación de la eliminación de contaminantes emergentes en planta piloto con aguas reales, mediante oxidación con ozono y absorción con carbón activo. Samuel, aprovecha que parece que el profesor Pras está dormido y... Gracias por la presentación. Yo soy Samuel Núñez, investigador de la Universidad de Alicante, y hoy os quiero mostrar los resultados de un proyecto que llevamos a cabo en colaboración con SACIR y otras instituciones, que consistió en la evaluación de eliminación de contaminantes emergentes en una planta piloto ubicada en una estación depuradora de aguas residuales, mediante tecnologías combinadas de ozono y carbón activado. Como ya sabéis, en los últimos años la presencia de los contaminantes emergentes como fármacos, pesticidas, residuos industriales ha representado un gran problema a nivel global, y esto ha llevado a la Unión Europea a actualizar su marco normativo con la directiva que exige que las grandes EDAR eliminen en al menos un 80% la concentración de microcontaminantes presentes en el agua. Los compuestos objeto de este estudio son los que marca la directiva. Son 12, se dividen en 2 categorías, y nosotros cumplimos el requisito para el cálculo de la remoción media, que es que debe haber un mínimo de estos 6 compuestos en el agua, y las sustancias del grupo 1 deben ser el doble que las del grupo 2. Aquí tenéis un esquema de nuestras instalaciones piloto. Por una parte tenemos la planta de ozonización, que consta de 5 columnas de 2 metros de altura y un ozonizador que tiene una producción de hasta 3 gramos de ozono por hora. También tenemos una planta de carbón activado con 5 columnas de 1 metro de altura. Cada una de ellas las cargamos con 10 kilogramos de carbón activado. Y bueno, la manera de operación fue con las plantas piloto en serie. Partíamos del afluente de una EDAR de Alicante, que era la salida de los ultravioletas. Esto lo llevábamos a la planta de ozonización para hacer una preoxidación de estos contaminantes, y posteriormente lo llevábamos a la planta de carbón activado. Con respecto al análisis de contaminantes, utilizamos la inyección directa con previo filtrado de las muestras. Además, utilizamos patrones deuterados para garantizar unos mejores resultados, y utilizamos nanocromatografía líquida de ultra alta resolución acoplada a un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo. No voy a entrar mucho en detalle en la técnica analítica, pero sí que quiero resaltar que esto es una técnica muy robusta y tiene una especificidad mayor del 99%, lo que la hace ideal para este tipo de matrices complejas y para las concentraciones de los contaminantes que hay en el agua. En primer lugar, antes de poner las plantas a operar en serie, hicimos un experimento con 2 dosis de ozono diferentes, porque recordar que nosotros lo que queríamos hacer era una preoxidación, no eliminar todos los contaminantes. Como podéis ver, para la dosis de 4 y 8 miligramos litro obtuvimos remociones medias de estos contaminantes de entre 40 y 60% respectivamente. Y decidimos seguir operando en serie con la dosis de ozono de 4 miligramos por litro.
Aquí rápidamente os he puesto dos gráficas del sumatorio de las concentraciones de los 12 compuestos. Como veis, en la gráfica de la izquierda tenemos un muestreo inicial donde vemos esa remoción que ya habíamos estimado de en torno al 40%. Y como podéis ver, a la salida del carbón activado, que es la columna 5, no hay contaminantes emergentes, es decir, que al principio se quedaban todos absorbidos en el carbón. En el muestreo intermedio ya sí que podemos ver cómo se van saturando en las respectivas columnas de carbón activado. Con respecto al experimento en serie, aquí lo dividimos en dos partes, una con las 5 columnas de carbón activado y otra con solo una. ¿Por qué hicimos esto? Porque durante el tiempo de ensayo no tuvimos tiempo de saturar las 5 columnas. Entonces, si nos fijamos en las 5 columnas, llegamos a alcanzar una remoción en planta piloto de en torno al 86% y si tenemos en cuenta la remoción de la EDAR en la que estábamos operando, del 91%. Con esto calculamos la dosis de carbón necesaria para el proceso y fue de en torno a 99 gramos de carbón activado por metro cúbico de agua tratada. Pero al final lo que queríamos era llegar a la saturación del carbón para calcular una dosis más cercana a la real. Entonces, lo que hicimos fue hacer los cálculos solo con la primera columna de carbón activado. Recordad que cada una tenía unos 10 kilos de carbón. Entonces aquí sí que llegamos a la saturación de la columna en torno a los 12.000 volúmenes de lecho de agua tratadas, con un 71% de remoción por parte del ozono y del carbón activado. Pero a esto le sumamos la remoción de la EDAR y aún así quedamos un poco por encima del 80%, en torno a los 16.800 volúmenes de lecho, lo que nos llevó a una dosis de 21 gramos de carbón activado por metro cúbico de agua tratada, que sería ligeramente menor porque al sumarle la remoción de la depuradora. Como conclusión, decir que la combinación de estas tecnologías nos resultó altamente efectiva. El ozono como tratamiento de preoxidación es muy ventajoso porque nos ayuda a alargar la vida útil del carbón activado, además de que reduce la carga de contaminantes, ¿no? Los que son más susceptibles a ser oxidados, para que de esta manera podamos alargar en el tiempo la vida útil del carbón. Y bueno, como todo, pues tiene sus limitaciones, y es que evidentemente el carbón activado se va saturando a lo largo del tiempo y esto va a depender del agua con la que estemos trabajando, de los caudales, etcétera. Como perspectivas futuras, tenemos pensado hacer una optimización de los costes de operación. Vamos a intentar operar con menos dosis de ozono. También queremos estudiar los subproductos de la formación de ozono, como los trialometanos, aldehídos, por ejemplo. Y en un futuro intentar también optimizar la regeneración del carbón activado. Y bueno, quiero agradecer a la Generalitat Valenciana y al Ministerio de Ciencia e Innovación por la financiación de este proyecto, y también a SACIR por su colaboración en las actividades del proyecto. Muchas gracias por vuestra atención. Pues seguimos en hora, todos muy ajustados. Así que vamos a perdido concluir. 3 o 4 segundos, pero bueno, poca cosa. Bueno, teníamos margen, Muy bien, ¿no? muy bien. Vamos a concluir esta sesión con una presentación de Álvaro Lagartos, del GICAM. Y bueno, pues el tema es optimización del CAPES en sistemas de ósmosis inversa para aguas complicadas. Un nuevo y revolucionario diseño de espaciador de alimentación de membrana de 36 milésimas de pulgada. Adelante, Álvaro.
Gracias, Silvia, por la introducción. Y nada, muy buenas a todos y a todas. A ver, cuando hablamos de ósmosis inversa, ¿no? Ya hemos visto varias presentaciones y al final casi siempre la problemática se enfoca en dos aspectos, ¿no? El consumo energético, que obviamente posiblemente para agua de mar es mucho más acusado, pero también para aguas industriales y la reutilización. Y por otro lado, como también hemos escuchado, el ensuciamiento es uno de los principales problemas, ¿no? Que a su vez está ligado con ese consumo energético, puesto que a mayor ensuciamiento, mayor es el mismo. Entonces, cuando pensamos en innovación, mejoras, todos estos esfuerzos siempre se focalizan en tratar de mejorar estos dos aspectos. Pensando en la membrana, ¿vale? Ya sé que antes vimos también con el compañero de Toray un poco este esquema. Hay distintos componentes, ¿verdad? Y específicamente, igual que ellos están trabajando, pues el espaciador de alimentación, ¿vale? Juega un papel muy crítico en las membranas de ósmosis y en el rendimiento de estas en la operación. El espaciador de alimentación, aparte de lo que hace, tiene varias funciones, ¿no? Por un lado, separa las distintas capas de la membrana, ¿no? Que se llaman sobres. Básicamente es para separar unos de otros. Pero, a la vez, este espaciador, su función, digamos, por lo que se ponía, es para mejorar un poco o generar una serie de turbulencias, ¿no? Que tiendan a minimizar lo que conocemos en procesos de membrana, ¿no? Como la concentración de la polarización, que es la acumulación, ¿no? De solutos en esa capa colindante con la capa activa. Pero claro, a la vez que pasa esto, la alimentación, ¿verdad?, atraviesa la membrana por ese canal. Y en ese canal, ¿qué se encuentra? Pues el espaciador. Por lo tanto, también es el responsable de la pérdida de carga, ¿vale?, que sufren las membranas en los tubos de ósmosis. Y además, como también vimos en algunas de las presentaciones, generan zonas de estancas, ¿no?, de bajas velocidades, que tienen tendencia a que empiecen a generarse allí los ensuciamientos o ciertos ensuciamientos. ¿Qué pasa? Que para diseñar un espaciador pues hay diferentes variables. Lo que suele pasar es que aquello que es óptimo o mejora desde el punto de vista de minimizar la concentración de la polarización suele estar en contra de las mejoras para disminuir esa pérdida de carga y para mejorar el rendimiento frente al ensuciamiento. Entonces hay que jugar con ellos de alguna manera y buscar un balance, ¿vale? Estos son quizá los principales, ¿vale? Por un lado tenemos el diseño, que yo creo que si abrimos prácticamente cualquier membrana comercial que encontréis de ósmosis inversa, os encontréis el mismo a priori, ¿vale?, a simple vista, ¿no?, esos rombos. Luego están los filamentos, ¿vale? Los filamentos, pues ya vimos, ¿no? Lo mismo que antes estaban hablando de los nódulos, de las intersecciones, la longitud, la forma de los filamentos. Hay uno de los parámetros que se mide mucho, que en inglés es SPI, que es Strand per Linear Inch, ¿vale? Que lo que habla es un poco como la densidad de ese espaciador, es decir, cuánta cantidad de materia, ¿verdad?, se está encontrando en la alimentación. Obviamente, si bajamos esta a menor cantidad, pues disminuye la pérdida de carga. Pero necesitamos un mínimo porque eso tiene que tener otra robustez. Luego tenemos el ángulo hidrodinámico, que lo que hace es el ángulo que se encuentra en la alimentación, un poco igual. Cuanto menor es este, menos resistencia, ¿no?, mejora la pérdida de carga. Y luego tenemos el espesor, que yo llevo unos cuantos años y ha sido bastante estándar, ¿no? Normalmente, cuando hay aguas complicadas, siempre suele recomendar membranas con espesores mayores porque toleran mejor el ensuciamiento o, de alguna manera, vemos que tardan más tiempo en que se nos taponen el canal de alimentación y tengamos que efectuar limpiezas. Bueno, pues en base a esto, nosotros hace ya un tiempo, mis compañeros y compañeras en Corea, lo que hicieron es un diseño, y hace unos años, de lo que llamamos un espaciador de baja presión diferencial, ¿vale? En aquel momento se miró a la geometría específicamente
Y lo que se variaron fueron distintos parámetros. El espesor se mantuvo intacto, ¿vale? Disminuimos ese parámetro que os he explicado del SPI, ¿vale? Casi en un 30%. Y el ángulo hidrodinámico también lo disminuimos significativamente, a la vez que implementamos otro tipo de cambios, como la torsión o porosidad de esos filamentos, para compensar los cambios que mejoraban mucho la pérdida de carga con otros, porque queríamos mantener la misma concentración de la polarización. Resultados: mejoras en la pérdida de carga entre un 30 y un 40% con un espaciador más estándar. Pero, llegados a este punto, parecía que todavía había margen y sigue habiendo margen de optimización. ¿Qué pasó? Que mis compañeros y compañeras en Corea vieron que si seguían disminuyendo ese parámetro del SPI, no les quedaba más remedio que disminuir el espesor. Y para solucionar este problema, la solución que encontraron fue introducir una tercera capa, ¿vale?, que va en paralelo, ¿vale?, a la dirección del flujo para que no tenga o no suponga unas pérdidas de carga desde el punto de vista hidráulico, pero que nos permita incrementar específicamente ese espesor. Con estos cambios, lo que hicieron es incrementamos el espesor, pudieron entonces sí disminuir un poco más ese factor del SPI. El ángulo, como veis, lo tuvieron que incrementar ligeramente frente al diseño anterior. Lo mismo, acordaros, tenéis que balancear las cosas. Necesitamos que la concentración de la polarización se mantenga mientras podemos intentar mejorar por el otro lado. Y lo que consiguieron es un 30% adicional, ¿vale?, frente a un espaciador de baja presión diferencial. En un sistema de agua industrial, 30, 40, 60% de la pérdida de carga, pensar en 2 etapas, 3 etapas, ¿cuánto es la presión en total de vuestro sistema? Podéis mejorarlo fácilmente entre un 10 y un 20% con estos cambios, ¿vale? También aquí veis las proyecciones que se hicieron y cómo se redujeron significativamente esas zonas estancas que, como os decía también antes, afectan a lo que será el ensuciamiento que luego podáis tener. Se realizó un pilotaje en una planta industrial, ¿vale?, para la recuperación del agua que ellos generaban, con membranas, que la única diferencia entre estas membranas fuera el espaciador, ¿vale? Es decir, misma permeabilidad, mismo rechazo, y estuvieron unos meses operando y las diferencias las veis ahí. Mejora del flujo normalizado permeado, obvio, estamos mejorando la presión, ¿no?, estamos mejorando la pérdida de carga, por lo cuanto la presión requerida es menor y, por tanto, si producimos lo mismo, tiene que ser menor. Y la pérdida de carga, que además de ser menor, la tendencia durante los meses que duró es que se va ensuciando mucho menos. Y al final se mandaron las membranas a nuestro centro en Corea y de ahí es donde se ven en las imágenes claramente una diferencia muy importante, ¿no?, que es, como veis, el ensuciamiento entre una membrana y otra, con donde la única diferencia, como os digo, es el diseño de ese espaciador. Entonces, bueno, estas membranas, tenemos una membrana comercial que incorpora este espaciador que se llama Max Arrow, ¿vale? Y bueno, pues creemos que sigue habiendo margen de mejora en los pequeños componentes, ¿no?, para poder hacer frente a los problemas, ¿no?, tanto de la energía como del ensuciamiento. Y nada más. Muchas gracias a todos y a todas. Sí, bueno, yo creo, Silvia, que tenemos por lo menos 25 o 30 minutos que podemos abrir un espacio de preguntas, ¿no? Y bueno, si hay alguna pregunta difícil para los ponentes. Venga, Venga, el vamos, profesor Prat. Venga. no iba a ser menos esta sesión. No, hombre. Claro. Disculpar mi incontinencia verbal. Ha habido una ponencia interesantísima, creo yo, de regeneración para uso de agua como potable indirecta. Entonces, es un poco, y yo creo que viene bien para todos, conocer que un agua residual depurada se ha tratado por microfiltración, por ultrafiltración, después por ósmosis inversa, y si queda algo, ha habido un chute de ultravioleta con peróxido.
y además después se ha mezclado con un agua natural en un embalse. Entonces, nadie puede dudar de la calidad de esa agua. Lo digo por recelos que hay para reutilización como agua potable. Y quería hacer una pregunta muy corta, muy directa. Esta última, lo digo porque lo usamos nosotros, este último proceso de ultravioleta, ¿qué consumo energético tiene? Pues es una muy buena pregunta, porque no te voy a poder dar un dato concreto. Depende del caudal, depende del contaminante. Cada contaminante es más elevado que el ultravioleta como desinfección, pero es menos elevado que otras tecnologías. Hola, buenas tardes. Damaris, de Chile. Yo sí, disculpa, pero todavía tengo recelo respecto del mismo caso. ¿Todos esos tratamientos son capaces de eliminar, hace 10 años ya, ¿no es cierto?, los contaminantes emergentes como los antibióticos, las hormonas y los microplásticos? Muchas gracias. En microplásticos no es un objetivo de la oxidación avanzada con ultravioleta. Otros contaminantes sí, antibióticos, contaminantes industriales, todo eso, cada uno de ellos tiene una reacción diferente con el hidroxil, con el radical hidroxil. Entonces, en función de eso y en función de la calidad de agua, se pueden eliminar, ¿sí? Y hay diferentes combinaciones de tratamiento. Cada zona del mundo, cada país tiene una tendencia a usar diferentes tratamientos. Las zonas que están más cerca del mar suelen usar osmosis inversa porque es más sencillo. En otras zonas se combina primero un ozono, BAC, GAC, puede haber otro tipo de tratamientos. El ultravioleta con oxidación avanzada está siempre al final para las trazas. Y la amplitud de contaminantes que se tratan es muy amplia. Cuando hay una ósmosis inversa antes, básicamente es para los que son capaces de pasar ósmosis. Si no hay ósmosis inversa, ya hay más contaminantes y entonces ya se pueden tratar más. Pero la verdad es que como todo empezó en California y allí se ha usado ósmosis inversa, la tendencia ha sido regular en Estados Unidos 1,4-dioxano y NDMA, que son los que son capaces de pasar ósmosis. Pero hay camino por recorrer. Daniel. Disculpar, una puntualización respecto a microplásticos que creo que el microplástico está ahora como de moda, ¿no? Todo el mundo hablamos de microplástico. El microplástico es un plástico de menos de 5 milímetros. Menos de 5 milímetros hay tamaño de milímetros, tamaño de micras, tamaño nanos. Entonces, cuando está en tamaño partícula, el microplástico se elimina como cualquier partícula, o sea, filtración, ultrafiltración, etcétera. Por lo tanto, no cabe hablar de microplástico que esté particulado. Eso cuando eliminamos partículas ya lo eliminamos. Cuando esté ya en tamaño suspensión o disuelto porque son nanoplásticos, bueno, pues esto es un microcontaminante más. Entonces, cuando genéricamente eliminamos microcontaminantes, eliminamos microplásticos que están a escala nanométrica, formando parte ya de matrices disueltas, coloidales, etc. Esa es mi opinión, porque luego intentar definir lo que es un microplástico, lo que queda al final es una cadena polimérica muy pequeña. Y cuando es más grande, que está particulada, se elimina con el resto de las partículas. Thank you.